buen día. ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Me alegro poder saludarles un día más, un día domingo más, donde nuevamente el Señor nos permite poder compartir de un servicio dominical como es nuestra escuela, para lo cual hemos podido ya llevar un par de clases por este medio y no nos queda más que dar gracias a Dios porque hemos podido seguir el orden de las enseñanzas. El pueblo nos ha quedado sin alimento y ha sido bendecida nuestra vida por medio de cada una de las enseñanzas que hemos compartido. Y el día de hoy no será la excepción, sino que una vez más compartiremos una nueva enseñanza que sin duda será de bendición para nuestras vidas. Por lo cual rogaré a usted, a su familia, que se puedan reunir a compartir esta enseñanza que hace tanto bien a nuestra vida. Llegará el momento en la voluntad de Dios que nos vamos a reunir y no podremos hacer un resumen de 2 meses. Por eso es importante que usted siga el orden correlativo, las enseñanzas, los textos, los versos, y usted pueda en su casa complementar las enseñanzas a través de estudio, a través de lectura, para que su vida sea bendecida por estas enseñanzas y cuando llegue el momento de materializar nuestras reuniones, podamos ser bendecidos y podamos estar al día en las enseñanzas. Sin más avanzar, voy a elevar oración al Señor para que lo que vamos a iniciar, este trabajo y esta enseñanza que compartiremos, pueda ser de bendición para nuestra vida. Esa es nuestra intención, nuestro anhelo, el anhelo que el Señor puso en nuestros corazones de que ustedes puedan ser alimentados por la palabra del Señor. Oraré al Señor. Padre Santo, lleno de amor, lleno de misericordia, en esta hora te reconocemos, te alabamos, te bendecimos, porque una mañana más, un día domingo más, tú nos has permitido poder formar parte, Señor, de este servicio que tantas vidas ha bendecido, que tanto nos ha enseñado, tanto hemos aprendido, y por medio del cual una vez más tú compartirás una enseñanza de bendición a nuestra vida, rogando como siempre tu gracia, tu sabiduría, tu respaldo y que bendigas nuestras vidas, Señor, con tu palabra. No hay mayor gozo para nosotros, Señor, que oír palabra, que oír tu voz, oír tus enseñanzas. Y esto nos llena de orgullo y de satisfacción al entender que estamos cumpliendo contigo y que tus hijos espirituales, Señor, aman y anhelan oír palabra del Señor. Confirma este trabajo que estamos haciendo con mucho amor y te rogamos, Señor, desde ya tu confirmación a la enseñanza que compartiremos, lo cual lo rogamos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Les voy a invitar que puedan tomar sus Biblias y abrirlas en Gálatas. Seguimos en Gálatas. Seguimos en Gálatas en el capítulo 2 y vamos a dar lectura del verso 6 al 10. Reitero para que la pueda buscar, Gálatas, capítulo 2, del verso 6 al 10. Y el texto que confirma esta enseñanza está en Hechos, capítulo 15, verso 12. Reitero, Gálatas, capítulo 2, del verso 6 al 10 y Hechos 15, verso 12. Le voy a dar lectura y lo haré en el nombre del Señor. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. También vamos a leer el texto de confirmación
Hechos 15:12. Dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Amén. Dios bendiga la lectura de esta enseñanza y nos dé el Señor un tiempo, un momento para reflexionar y meditar en estos versos que hemos leído. Contextualicemos un poco. Usted ya es un fiel auditor de nuestra escuela dominical online y asumo que va al día. Si no va al día, en YouTube, en los videos, usted busca los videos de nuestro canal, está Camilo ahí, de nuestro canal, y puede buscar las enseñanzas, las lecciones pasadas. Vuelvo a repetir, es muy importante que sigamos el orden, si no, algunos de ustedes quedaron en Hechos, en Corintios. Por eso es importante que sigamos el orden de nuestra enseñanza y gracias a Dios tenemos el medio que usted puede hoy en día echar mano a las grabaciones, por lo menos las últimas 4 o 5 grabaciones, lecciones, para que entienda por qué estamos en el capítulo 2 de Gálatas. Lo iniciamos por este medio, así que le invito a que pueda estudiar, aplicarse en cuanto a la lección de la escuela. Así como a los niños le mandan tarea para la casa, en esta oportunidad el Señor también nos da la responsabilidad de asumir el llamado que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Pero para que nos introduzcamos un poco, recuerde que Gálatas es una provincia, una ciudad que tiene la particularidad de que no es solamente una iglesia, sino que son varias iglesias que están en la provincia. Antioquía, varias congregaciones. Y Pablo esta carta la escribe dirigida a esa provincia, no especialmente a un grupo, a una congregación, sino que a la provincia. ¿Ya? ¿Y cuál era el gran tema que Pablo se encuentra en esta provincia de Galacia? Es que los judaizantes, que eran uno de los judíos, valga la redundancia, que procuraban y cometían el error de que la justificación era por medio de obras y por medio del cumplimiento de la ley, lo cual iba en contra de lo que Pablo predicaba, que era el evangelio de gracia, que por gracia somos salvos y que no había que hacer ninguna obra ni complementar la ley para alcanzar la salvación. Y en ese contexto Pablo empieza a los hermanos de Galacia a hablarles y a evidenciar que el apostolado que él está ejerciendo es verídico. Y aquí en la lección que vimos hoy en día, recordemos lo que nos conversó el hermano Camilo en la clase pasada. Él nos comenta que pasados 14 años Pablo subió a Jerusalén y se encontró con los discípulos, con Jacobo, con Cefas, con Juan, y hay un encuentro ahí que lleva a cabo y empieza un tema relacionado con la circuncisión. Recordemos que por instrucción de Dios, un pacto que hizo con Abraham, todo como medio de identificación con el pueblo de Dios, tenían que circuncidarse. Recuerde usted que Abraham tuvo que hacerlo ya en su vejez, y como fue una orden de Dios, Abraham lo hizo con todos los de su casa, y con su hijo que tenía en ese entonces, que era Ismael, que tenía 13 años. Y de ahí, hacia el avanzar de la historia, todos los judíos israelitas se han tenido que circuncidar a los 8 años, a los 8 días, a los 8 años no, a los 8 días de nacimiento. Y esto era un requisito que identificaba al pueblo de Dios y confirmaba el pacto de Dios con Abraham. ¿Ya? Y aquí resulta que Pablo anda con 2 personas, en lo que él nos narra. Dice la palabra de Dios que él andaba con Bernabé, que usted ya conocerá quién es y tiene antecedentes de él, y andaba con Tito, que era un hijo espiritual. ¿Y cómo surge todo un tema relacionado con esto? Resulta que Tito era griego, y estas personas, los judaizantes, de alguna u otra forma, hacían ver que esa persona no era salva. ¿Por qué? Porque no estaba circuncidado. Y nace un tema que Pablo tiene que exponer y dar
a entender lo que Dios había hecho en él y expone el Evangelio, que la salvación es por gracia, que Dios no hace excepción de personas, que no haya que complementar la ley para alcanzar la salvación. Y en este encuentro está con los discípulos y nos damos cuenta que tanto Jacobo como Pedro y Juan, lo vamos a ver en la enseñanza, dice, pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los cristianos que tenían cierta preeminencia, cierta reputación, cierto reconocimiento en ese entonces, al oír el mensaje que Pablo expuso, a oír los argumentos que Pablo daba, no tuvieron nada que agregar, ni nada que añadir a ese mensaje. Y es por eso que Pablo lo deja aquí en evidencia, para que los judaizantes entiendan que, de hecho más adelante dice que ni las columnas de la primera iglesia encontraron falta, error, o que Pablo estuviera predicando un evangelio diferente. Recordemos que los judaizantes, ese era su principal argumento en contra de Pablo, que Pablo desmerecía las obras, que Pablo desmerecía la ley. Pero aquí Pablo deja en evidencia, y entendamos que Pablo no lo hace con la intención de resaltar ni destacarse, sino que lo hace con la intención de aclarar y dejar en claro a estas personas que su evangelio era verídico, diciendo que los de la reputación no tuvieron nada que añadir, nada que comunicar. ¿Qué podemos llegar a la conclusión con esto? Es que efectivamente el apostolado y el evangelio que Pablo predicaba era un evangelio genuino, un evangelio puro, santo y perfecto. Y es por eso que Pablo dice, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, dando a entender que la vida anterior que hayan tenido estos apóstoles a Pablo no le interesaba. ¿Por qué? Entendamos el mismo caso de él. Pablo en otra vida tuvo otro pasar, otro actuar. Pero aquí dejan claro, y en medio de un paréntesis, que estos varones que hoy en día estaban enfrente de la iglesia, lo que hayan sido en otro tiempo, a él no le importaba. Y deja un verso que usted quizás ha escuchado muchas veces, que dice que Dios no hace acepción de personas, o sea, que Dios no tiene favoritismo, que Dios no tiene preferencia, que Dios no tiene hijos espirituales favoritos, regalones, no. Pablo aquí deja entender que todos ante los ojos de Dios somos iguales. Cada uno en este entonces y hoy en día cumple un ministerio, sí, pero ante los ojos de Dios un alma vale lo mismo. Y Pablo aquí ocupa un verso que la palabra del Señor nos deja un antecedente muy tiempo atrás. Y voy a invitar para que puedan compartir conmigo en Deuteronomio, capítulo 10, 17. Deuteronomio, capítulo 10, verso 17. Lo voy a leer para que complementemos esta enseñanza y veamos que en Deuteronomio ya Dios daba indicio de cómo era su corazón, de cómo él veía al ser humano, cómo veía a sus hijos. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Aquí hace alusión esto al mismo verso que Pablo nos comparte aquí, que Dios no tiene favoritismo, Dios no es un Dios que se tiente, un Dios que ceda ante ciertas personas, sino que Él nos ve a todos como igual. Y es lo que usted y yo muchas veces predicamos en la vida pública: venga usted como está, Dios mira su corazón. Y efectivamente es así, Dios mira el corazón del hombre y ante los ojos de Dios somos iguales. La única diferencia con los que aún no conocen a Dios es que usted y yo lo hemos reconocido, lo hemos aceptado, hemos puesto nuestra fe en Él y hemos reconocido la obra que Él hizo, el plan de salvación que Él empleó para salvarnos. Pero Pablo se da a entender y Pablo da a demostrar a estas iglesias de Galacia. Entendamos, volvamos al contexto, esta iglesia va dirigida hacia ellos, hacia la provincia de Galacia, que tenían el gran problema de los judaizantes. Es por eso que Pablo deja en claro que me reuní con los discípulos, con los apóstoles, con 3 de los más grandes apóstoles, los que estuvieron más cerca del Señor. Y ellos no añadieron nada, no agregaron nada a mi mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje que Pablo entregaba
era el mismo mensaje que entregaba Pedro, el mismo mensaje que entregaba Jacobo. La única diferencia era el público. ¿Por qué? Dice el verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. Aquí cuando habla de circuncisión e incircuncisión, está hablando de las personas que fueron circuncidadas o no. Más fácil de entender. Pueblo judío, pueblo Israel y gentiles. Y aquí Pedro da a entender y se dan cuenta que no había ninguna diferencia en el evangelio que ellos predicaban. ¿Cuál era la diferencia? Que Pablo tenía que cumplir un ministerio con los gentiles y Pedro tenía que cumplir un ministerio con los judíos, con los de la circuncisión. Esto no quiere decir que Pablo, si veía a un judío, no le predicaba, no. De hecho, la palabra nos dice que Pablo, cada vez que llegaba a una localidad, lo primero que hacía era ir a la sinagoga. Pero entendamos que la obra del Señor se estaba cumpliendo así. Y usted puede ver a lo largo de la vida de Pablo cómo él llevó un ministerio grande, llegando a Roma, llegando a España. Ese fue el evangelio y ese fue el ministerio que Dios le entregó a Pablo. Y Pedro entiende, con la gracia, y entendamos que había un mismo espíritu. El mismo espíritu que comisionaba a Pedro estaba comisionando a Pablo, era lo mismo. Y esa es una comunión que solamente Dios da a su Hijo. Entendamos que Pablo dice que después de 3 años que Dios apareció a su encuentro, recién conoció a sus discípulos. Recién conoció a Pedro, recién conoció a Jacobo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios a cada uno lo preparó a su forma. Pero el Dios que preparó es el mismo. El mensaje es el mismo. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Vuelve a repetir lo que le comentaba. Pablo deja en claro que él tenía que abarcar a los gentiles. Y Pedro dedicarse en su totalidad a los judíos, a los circuncidados, a los de la circuncisión. Y así fue como se fue desarrollando la iglesia primitiva, y así fue como Dios fue actuando, como Dios fue obrando, como Dios fue poblando este mundo con el evangelio. Por medio de Pedro, que se enfocó en la localidad natal, y por medio de Pablo, que a través de sus viajes testificó ante magistrados, ante reyes, fue un portavoz del evangelio del Señor. Y entendamos que Pablo se ve la necesidad de aclarar este punto, porque lamentablemente en Galacia la congregación fácilmente había sido engañada, fácilmente había sido turbada, diciendo que el apostolado de Pablo no era verídico. Y aquí podemos ver cómo la comunión de Dios une todas las cosas. Podemos ver cómo Dios actúa para lograr que usted y yo estemos de acuerdo, para que usted y yo seamos compañeros, que eso es lo que aquí hacen los discípulos. Jacobo, Juan y Pedro. Este Jacobo es el medio hermano de Jesús, que escribió la epístola de Santiago. Cefas es Pedro. Y Juan es uno también de los discípulos más cercanos. Este Juan es el hermano de Jacobo, que en Hechos 12 es uno de los mártires. Son baluartes, son columnas que eran consideradas en ese entonces. Entendamos que los discípulos, después que Jesús ascendió al cielo, ellos tomaron el control y la preeminencia en la formación de la iglesia. Y por eso que dice el verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, hablando Pablo, Jacobo, Cefas y Juan. Entendamos aquí, y esto es algo que hemos aprendido gracias a Dios, que siempre el que se nombra primero era el que estaba a cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jacobo tenía un papel principal en la iglesia primitiva. Se dice que era el ministro y muy posiblemente el pastor. Y Juan y Pedro y Pablo, ¿qué estaba a entender? Que estas 3 personas coincidieron con él en el evangelio y lo reconocieron como un apóstol más, con la diferencia que Pablo se iba a dedicar de lleno a los gentiles. Y demos gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque usted y yo somos gentiles, usted y yo no somos israelitas. No venimos del linaje de Abraham.
espiritualmente hablando así. Pero gracias a la obra que Dios le encomendó a Pablo, nosotros que no éramos pueblo, nosotros que no teníamos sangre judía, el Señor apareció en nuestra vida, el Señor nos adoptó, el Señor nos reconoció, y todo esto es por gracia. Imagínense si hoy en día hubieran judaizantes aquí y nos dijeran que tuviéramos que cumplir la ley, es más que nosotros los hombres tuviéramos que circuncidarnos. Imagínense. Pero demos gracias a Dios porque usted y yo hemos entendido que el Evangelio es por gracia. Y aquí Pablo eso quiere dejar claro a los hermanos de Galacia. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, los discípulos reconocieron esa gracia que estaba en Pablo. Y qué importante es que nosotros como hijos de Dios podamos reconocer cuando en un hijo de Dios, cuando en un varón, cuando en una hermana hay gracia del Señor. Entendamos que para trabajar, para actuar, para llevar a cabo algún ministerio, la obra del Señor, es primordial la gracia. Es primordial que Dios llene de gracia a un varón, que Dios llene de gracia a una varona. ¿Qué quiere decir eso? Que está lleno del Espíritu del Señor y que va a ser usado por el Señor. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Se da cuenta como aquí en la voluntad de Dios se cumple y se concreta que Pablo pasa a ser reconocido por los mismos apóstoles primeros, pasa a ser reconocido como un apóstol. Y esto Pablo lo deja en evidencia para que, vuelvo a repetir, para que no hubiera cuestionamiento en la iglesia de Galacia, para que los judaizantes no confundieran a las congregaciones. Y entendamos que dar la mano era una señal que decía así, estamos en el mismo camino, estamos hablando lo mismo, estamos en comunión. Antiguamente dice la historia que cuando se cerraba un trato, cuando era una señal de amistad, señal de compañerismo, señal de que esa señal que existió en ese entonces con estos discípulos, hoy en día tiene que estar presente entre nosotros. Usted y yo somos compañeros de milicia, somos embajadores del mismo reino. Y qué mayor gozo es para el Señor, para Dios Padre, que usted y yo estemos en una comunión, que usted y yo testifiquemos y prediquemos al mismo Dios, el mismo Evangelio, la misma gracia, la misma salvación. Y entendamos, si bien Pablo no buscaba ser reconocido por los apóstoles, porque él sabía que quién lo había llamado, lo sabía. Pero esto sirvió como evidencia para la congregación de Galacia en este entonces y para todos aquellos que tenían cierto recelo, resguardo y dudas del apostolado de Pablo. Y el último verso dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. O sea, para concluir este encuentro que Pablo tuvo con estos tres discípulos, en cuanto a la lección, a la enseñanza que Pablo daba, a la predicación, nada que decir. Plena comunión, pleno acuerdo. ¿Por qué? Porque el espíritu que obraba era el mismo. Y ya habiendo concluido eso, estos discípulos de la iglesia primitiva, Jacobo, Pedro y Juan, solamente le dan un consejo a Pablo. Y que usted y yo podemos entender que estaban tan unidos, tan conectados por el mismo Dios, que Pablo ya estaba haciendo esta labor que le habían pedido. Que le dicen que se preocupen por los pobres de la congregación. Que usted puede recordar que en Hechos lo primero que hace Pedro, nombra diáconos. ¿Para qué? Para atender a las viudas, a las mesas. Y usted también puede recordar que en Corintios, en más de alguna oportunidad vimos como Pablo hacía colecta, hacía ofrenda para ayudar a los necesitados. O sea, estaban en comunión en todos. Y aquí, este verso hoy en día toma mucha más fuerza con nosotros. Usted y yo estamos de acuerdo en el mismo Dios que servimos, en la misma enseñanza, en la misma predicación, en la misma gracia que actúa en nosotros. Pero al igual como los discípulos le dieron este consejo a Pablo, hoy en día el Señor nos da el consejo a nosotros, diciendo que nos acordásemos de los pobres. Y aquí quiero un poco salirme de la enseñanza. En este entonces la iglesia primitiva había mucha pobreza.
Recordemos que en Hechos dicen que tenían todo en común y ¿qué hacían? Vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles. Eso no quiere decir que eran cristianos pudientes ni con riqueza. Era una iglesia pobre, una iglesia que se iniciaba, una iglesia que estaban bajo la opresión de Roma, por lo tanto, vender su propiedad no era muy significativo, no eran grandes cantidades de dinero, por lo cual la pobreza siempre existió en ese entonces. Y es más, Jesús mismo lo dijo, que a los pobres siempre los tendrían en medio de ellos. Y hoy en día, no hablemos de pobreza, hablemos de necesidad. En nuestra congregación, en muchas congregaciones, en muchas localidades, hay necesidad. Y como estos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, recibieron este recordatorio a Pablo, que considere y se acordase, hoy en día el Señor nos hace también, por esta enseñanza, mire a lo que llegamos, por esta enseñanza Dios nos hace a usted y a mí acordarnos. Hay hermanos, hay amigos, hay compañeros de milicia que están pasando necesidad, que quizás ni siquiera tienen internet para ver estos videos, que quizás no tienen los medios, o quizás no saben utilizar estas cosas porque la tecnología no va con ellos. Pero usted y yo tenemos que cumplir un ministerio. Es como el verso que muchas veces predicamos en la vía pública, que está fuera de contexto, por así decirlo, que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Pero el verso que sigue dice: cuanto más a los de la familia de la fe, invitando a que usted y yo tenemos que hacer el bien para nuestros hermanos, preocuparnos, acordarnos, como dice esta enseñanza, de los pobres. Como le digo, no quiero hablar de pobreza. Usted conoce que en nuestra iglesia hay necesidad. Y usted también conoce, y Dios conoce, que usted está bendecido, yo estoy bendecido. Quiero concluir esta enseñanza dejándole esta inquietud en su vida, en su corazón. Que nos preocupemos, nos acordemos de nuestros hermanos. Hay necesidad que suplir. La obra sigue funcionando, si bien no nos congregamos, pero las labores que se llevaban a cabo normalmente aquí se siguen haciendo. Se sigue hablando palabra de Dios, se sigue realizando servicios los martes, los jueves, los domingos, las dorcas, se sigue. Y también sigue en pie y vigente el trabajo de las primicias. Sigue vigente aún. Si no lo sabía, se lo digo yo, que yo mismo, comisionado por mi pastor, he ido a dejar primicias a casa de nuestros hermanos. Y hay necesidad. Hay muchos hermanos, disculpe que me salga del contexto, hay muchos hermanos que por esta pandemia no han podido trabajar, que están en su casa, llevan meses, un mes ya por lo menos en su casa, y no han tenido ingresos. Pero usted y yo quizás hemos sido bendecidos y estamos para bendecir a nuestros hermanos. Así que le dejo esa inquietud, no se olvide de eso. Si no tiene cómo, si no puede salir, contáctese con mi pastor, con nosotros, y nosotros le ayudamos. Pero es una gran labor que, como decía una de nuestras hermanas tiempo atrás, ha bendecido nuestras familias. Y mire cómo el Señor, en su sabiduría, por su enseñanza, nos lleva a analizar ese punto y a conversar este tema. Deseando que esta palabra, esta enseñanza sea de bendición para su vida, ruego al Señor para que nos dé un compañerismo, una unidad, nos dé ese mismo espíritu que había en los discípulos con Pablo, pueda primar entre nosotros como hermanos. Y así también el buen deseo que había en estos varones de acordarse y compartir y tener presente a los hermanos necesitados también pueda estar en usted y en mí. Voy a orar al Señor para que Dios confirme esta enseñanza. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres perfecto, soberano, y tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor. Y podemos darnos cuenta que tú, por medio de tu enseñanza, de la lección que hemos compartido esta mañana, has bendecido nuestra vida, dándonos cuenta, Señor, que gozamos de un evangelio de gracia. Porque si fuera por la ley, Señor, no podríamos cumplir. Pero como tu gracia ha sobreabundado, Señor, ha tocado y ha alcanzado nuestra vida, y te damos gracias por ello. Y así también, Padre, te rogamos que en medio nuestro pueda
primar y pueda estar presente esa comunión que había los discípulos, Señor, en el principio, quizás sin conocerse, sin tener mayor fiato, sino que solamente tenían en común el mismo Dios y el mismo Evangelio pueda estar en nosotros. Y así también, Señor, nos ayudes tú a tener presente a nuestros hermanos necesitados, como lo dice el último verso de esta lección, que nos acordemos de ellos, Señor, porque no podemos ser egoístas, no podemos vernos bendecidos y solamente pensar en nosotros, sino que también es una bendición para nosotros, Señor, poder compartir con nuestros hermanos. Danos la inteligencia, danos la gracia y danos los medios, Señor, para poder nosotros quizás en tu voluntad proveer para cuanto aquellos necesiten, Señor. Confirma esta enseñanza que hemos compartido. Te damos gracias, Señor, y así también te pedimos por el texto de confirmación que escucharemos en un momento más, para que Dios sea con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Confirma esta enseñanza, lo rogamos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Eso, mis hermanos, vuelvo a repetirle, el Señor quiere algo de nosotros. Si bien estamos cada uno en la comodidad de nuestra casa, el Señor quiere que usted y yo también sigamos aportando, sigamos participando de esta obra que ha sido de tanta bendición para nuestra vida. Me despido deseándole que esté bien, deseándole bendición y que en la voluntad del Señor podamos vernos a la brevedad. Y eso, mis hermanos, nos vemos, que estén bien. Bendiciones.